horario de clases. El día de la siguiente semana a las 8:15 para los dos grupos. Como va a ser, yo en esta semana voy a gestionar el aula y todos esos detalles necesarios para que el examen sea el lunes 8:15. Entonces, viendo el calendario, estaríamos con el lunes 1 de noviembre. Entonces, el primer examen sería lunes 1 de noviembre. A ver, un momento, pero ¿cuándo es el feriado? Voy a ver. Ok. Es feriado, ¿verdad? El lunes. No, o es el martes. No estoy seguro. Bueno, déjenme un momento. Está bien. El feriado es el martes 2 de noviembre. Así está perfecto. Entonces, este examen va a ser el lunes 1 de noviembre a las 8:15. El día jueves de esta semana va a ser la clase de dudas. Entonces, lunes y miércoles para seguir avanzando. No podemos no dejar de avanzar, obviamente. Entonces, el siguiente tema, que ya es para el segundo examen parcial, es el tema de convección forzada. Empezamos. Inge, una con Dime. ese día, bueno, en mi caso tengo un examen 1 hora antes, examen de transferencia de calor, y el otro va a ser virtual, voy a tener complicaciones, Inge. No sé si eso les afectará a otros también, porque como tenemos dos continuos, uno 8:15 y el otro a las 9:45, tal vez para evitar, podríamos un poquito más atrasar este examen, algo como 8:30 pero eso también depende del resto de alumnos, ¿no? Y en lo que para reservar las aulas se están manteniendo, pues, por ejemplo, de hasta 8:15, de 8:15 a las 9:45 y así. Entonces eso también tendría yo que averiguar si fuera. Haré esas averiguaciones si es posible atrasar un poco el examen, que ese tiempo te da para estar presente en el aula. Me parece que sí, bueno, vas a tener que sí, las averiguaciones, y como tenemos todavía hasta el día jueves, entonces ahí vamos. Pero el día, bien. Inge, perdón que le corté. Le en mi caso también.
Es un caso ya particular tuyo. No podemos generalizar tu caso al resto. Yo estoy usando, no estoy invadiendo horarios de otras materias, ¿no? Entonces, eso ya sería imposible. El lunes, un tiempo prudente, no les estoy imponiendo ya en esta semana, jueves, sino les doy el fin de semana para que ustedes vayan organizándose, acaben de estudiar, etcétera, etcétera, y por eso que el lunes muy prudente. No vamos a cambiar de lunes. Bien, chicos, entonces, entramos al tema de convección forzada. ¿Dónde o convección forzada? Con una fuerza motriz exterior, tal como un ventilador, una bomba, mueve un fluido que se encuentra a una altura menor que la del fluido. Como la velocidad del fluido en la convección y en la convección natural se transfiere tanto una mayor cantidad de calor para una determinada temperatura. Esta es la convección forzada digamos, en forma física. Aquí tenemos la película. ¿Qué sucedía en convección natural? Las moléculas cuando ingresaban a la zona pelicular en contacto o en las proximidades de esta superficie que está, que las moléculas elevan temperatura y al elevar su temperatura ocurría un cambio de densidad, se volvían más hundían. Y ese movimiento generalizaba el impulso que esta corriente hace y en baja, digamos, empuja a las otras moléculas frías a ingresar a la zona de la película y de esa forma. Pero ahora, el movimiento es acelerado por un medio mecánico. Un ventilador, por ejemplo, si es el caso de un gas como el aire, o de una bomba si se trata de un líquido. Entonces, mediante estos elementos externos, obligan a las moléculas a ingresar de manera y en mayor cantidad, ¿se entiende? Entonces, ¿en qué aumenta la velocidad? Bueno, primero que aumenta la velocidad, hay más movimiento de las moléculas. Segundo, que los tiempos disminuyen. Si en convección natural se requería de una hora, digamos, para un cierto. En convección forzada, esa hora se reduce ni a la mitad, tal vez a unos 15 minutos o 10 minutos. Entonces, hay muchas ventajas. Entonces, así es como sucede un proceso de convección forzada. Las moléculas, la cantidad de moléculas que ingresan es mucho mayor en convección forzada que en convección natural, en el mismo lapso de tiempo, con lo cual se acelera el proceso. Hay una aceleración del proceso de calentamiento o el proceso requiere de menos. En este cuadro, en esta tabla, mostramos las ventajas y desventajas. En convección natural, como ventajas, no requiere de ninguna energía extra. Los equipamientos económicos, como desventajas, se manejan pequeñas hasta medianas tasas de calor. Los tiempos de calentamiento y enfriamiento son considerables. La mayor parte de sus aplicaciones son domésticas. Hay muchas aplicaciones industriales que la industria, a diferencia de aplicaciones domésticas, es muy diferente. Aquí explicamos. Convección forzada permite el manejo de elevadas cantidades de calor. Los tiempos de proceso, sea calentamiento o enfriamiento, se
drásticamente. Permiten un mejor control del proceso, las aplicaciones son, y entonces en comercio las aplicaciones son más industriales. Como desventajas, energía extra. Necesitan de mayor inversión en equipos, los costos de operación y mantenimiento son importantes. Es decir, por ejemplo, un ventilador. Hay que pensar en la inversión del equipo, ¿no? En la inversión del motor, por una parte. Por otra parte, hay que pensar en la energía que gasta el motor eléctrico de este ventilador. Entonces, tiene un costo económico. Y por último, hay que pensar en el mantenimiento. Tiempo, va a llegar un momento en que una pieza hay que lubricar cada cierto tiempo, es un gasto en el tema del mantenimiento. Entonces, pese a estas desventajas, sin embargo, el hecho de que este medio se permitan manejar elevadas cantidades de calor y que los tiempos sean muy pequeños, justifica plenamente la convección forzada para aplicaciones industriales. En la industria es común manejar grandes cantidades de calor y interesa que esos procesos, un calentamiento que no requiera de mucho tiempo o un enfriamiento, lo mismo que no requiera de mucho tiempo. Entonces, todo esto justifica en la industria. La industria casi en un 99% convección forzada. Entonces, la convección natural está más reducida para aplicaciones domésticas. Una aplicación industrial, convección natural, incluso no hay en el tema de enfriamiento de volúmenes de agua utilizados en condensadores, o hay una planta de azúcar en Santa Cruz donde se calentaban piscinas amplias y de pequeña profundidad. Entonces, al medio ambiente, el aire, pues convección natural. Pero incluso, un poco para acelerar, existía dentro de esa piscina amplia, es decir, de chorros. Los chorros inyectaban el agua para que se ponga en contacto con el aire, tan al 100% de convección natural. Había alguna combinación con convección forzada, ¿no? Entonces, aplicaciones de convección natural, las que abundan más son de convección forzada. Bueno, otros procesos, procesos de secado o algunos otros tratamientos que requieren que el proceso sea lento. Por ejemplo, ustedes han visto los tratamientos térmicos como hay otro proceso, a ver, recocido, el normalizado. Este proceso se requiere que sea lento, el enfriamiento lento dentro de una atmósfera controlada. Entonces ahí sí podemos decir que es necesaria la convección, o es necesaria la convección forzada, ¿no? Por las características del tratamiento térmico. Pero no son tantos, ¿no? Comparadas con los procesos que requieren la convección forzada. Como les dije, constituirán tal vez un 90 y tantos con forzada y muy poco convección natural en la industria. El estudio de la
es complejo. Se han hecho muchas investigaciones también, esto por la importancia, ¿no?, que revista forzada en la industria. Por ejemplo, se han hecho estudios en placas, en conductos, principalmente en placas y en conductos. ¿Qué se ha encontrado? Por ejemplo, cuando tenemos una placa o tal, y el fluido circula sobre esta placa, se ha encontrado la existencia de una película. Dentro de la película tenemos una zona laminar, pero también se han encontrado zonas turbulentas. Pero una de las características es que hay una distribución característica muy particular dentro, es decir, si dibujamos un perfil de velocidades, vamos a tener es decir, en el límite o frontera la velocidad es de infinito. Lo mismo es el resto del fluido, pero este perfil muestra este mito de la velocidad dentro de la película y prácticamente sobre la superficie la velocidad es. Entonces, este es el perfil de velocidades que se ha encontrado dentro de la película. Entonces, hay una zona pelicular. El espesor se hace cero en el borde. A este borde se llama borde. Y el espesor va creciendo. Bueno, estamos mostrando una zona tal vez solamente turbulenta. Vamos a ver otras figuras. Cambia y se vuelve en zona turbulenta. Entonces ahí el espesor es mucho más. Se llama capa límite o la zona de flujo perturbado en el que la placa ejerce su influencia sobre el fluido. Cuando el fluido toma contacto con la placa, es decir, en el borde de ataque, como se ha comentado ya, las capas de fluido que se encuentran más cerca de la superficie sólida se frenan y comienza a desarrollarse la capa límite. El espesor de la capa límite va a crecer en la coordenada X, ¿no? A medida que vamos más a la derecha, crecemos en X, el espesor se vuelve mayor. En la figura se muestra el desarrollo de la capa límite y los perfiles de velocidad, acá está, para distintos valores de X, distancia del borde de ataque. El desarrollo de la capa límite en función de la distancia viene caracterizado por el valor del número de Reynolds. Aquí están los perfiles de velocidad que encontramos dentro de la capa límite y se maneja estos criterios. Reynolds es menor o igual a 2100, se considera el régimen laminar y cuando el Reynolds es mayor a 2000 se considera régimen turbulento. Este es el perfil de velocidades antes que el fluido se ponga en contacto. Cuando se pone en contacto va creciendo el espesor de la capa límite y el perfil de velocidades también va siendo característico para cada lugar. Varía en función de X. Fuera de la capa límite, la velocidad es la misma que la que había antes de que ingrese al contacto con la placa. En la capa límite turbulenta existe siempre una zona cerca de la superficie sólida en que las velocidades son bajas y el movimiento es laminar. Se llama subcapa laminar a dicha región. Entonces, si consideramos esta la zona turbulenta, se forma casi en las proximidades o en la superficie de la placa una subcapa laminar, casi la de las mismas características que la zona laminar.
Entonces, esto complica más todavía el estudio porque es importante saber de qué punto a qué punto es la y de qué punto hasta, bueno, en este caso hasta puede prolongarse mucho más, pero la existencia de este complica el estudio porque el resto no es el 100% que sea turbulento, sino hay una pequeña parte laminar, a esa se llama subcapa laminar. Entonces, si queremos aplicar una ecuación para encontrar el H en la zona laminar, pero en la zona turbulenta, hay otra zona pequeña de subcapa laminar. El evaluar el coeficiente H ahí se hace bien complicado. Por eso es que muchas veces se desprecia esta subcapa laminar y se considera como si todo fuese turbulento. Entonces, bueno, eso acarrea un pequeño error, pero es práctica, ¿no? Considerar como si no existiera esta subcapa laminar y es todo turbulento. En el caso de, vamos a ver luego el caso de tubos, esto es para placas. Pero las aplicaciones dentro del campo de la ingeniería utilizan más tubos cilíndricos, por lo que se han hecho detenidos más importantes en el caso de tuberías. Entonces, tenemos varios casos. Van por el interior de los tubos, cuando el fluido va por el exterior de los tubos. En este caso vamos a ver solo tubo. Un solo tubo, por tanto, fluido que pasa por el interior de un solo tubo. El otro caso que vamos a ver es fluido que pasa por el exterior de un solo tubo. Luego vamos a ver conjunto de tubos, haces de tubos, ¿no? En eso vamos a ir indicando las ecuaciones que recomiendan los autores. Entonces, pueden darse, como hemos visto, condiciones de laminar y condiciones de régimen turbulento, menospreciando la existencia de la subcapa laminar. En tubos también puede darse esa situación. Entonces, solamente zona laminar y solamente zona turbulenta. Empezamos con flujo turbulento. Considerando las propiedades del fluido a la temperatura media de la temperatura de tránsito, el valor del coeficiente de convección H se despeja de la siguiente ecuación, denominada ecuación de Ditus-Volter. Hay tres expresiones de la ecuación de Ditus-Volter. Esta es la primera, después vamos a ver esta y esta. Son tres ecuaciones. De estas tres, sin embargo, esta es la que lleva un subíndice F. Como hemos explicado, si lleva subíndice F, significa que las propiedades deben ser obtenidas a la temperatura de película. Y en el caso de fluidos que circulan por el interior de tubos, a temperatura de película, es decir, estamos considerando que el fluido es interno. Se trata de un interno. Este fluido circula por dentro del tubo. Se trata de un fluido interno. Bien, hay un fluido interno. Este fluido interno, al circular, genera una película, como hemos analizado, hemos visto ya. La zona, según el lugar, puede estar en condiciones de régimen laminar o régimen. En este primer caso, estamos considerando la existencia de régimen turbulento.
Entonces, esta primera ecuación requiere de la temperatura de película, que se calcula con temperatura de pared interna más la temperatura a la que se encuentra el fluido. El fluido ingresa con la temperatura T1 y sale con la temperatura T2, o sea que cambia su temperatura. Por tanto, el fluido se considera la temperatura media. Lo correcto es manejar una barra. Entonces, esta temperatura es la temperatura media. Temperatura de entrada más temperatura de salida sobre 2. Entonces, requiere de la temperatura de pared. La temperatura de pared interna, acá estamos indicando, es T omega I. Entonces, con esta temperatura de película hallamos las propiedades K, Rho, mu y C sub P. Y hallando el Nusselt, para calcular el Nusselt debemos conocer el Reynolds y el número de Prandtl. Conociendo el Nusselt, despejamos el coeficiente H y de esa manera encontramos el interno que tiene que ver con la película interna, H sub I. Entonces se trata de averiguar H sub I de acuerdo a esta expresión. Entonces en esta expresión el Nusselt es H, en este caso el H interno. La longitud característica va a ser el diámetro interno y el coeficiente hallado a la temperatura de película. Caso P. Entonces, esta expresión nos sirve para hallar este coeficiente interno. Bien, ahora, aquí hay un problema relacionado con la temperatura interna. Lo que estamos mostrando es un corte. Acá estamos cortando, también acá. Y la temperatura a la entrada es T sub 1 y la temperatura del fluido a la salida es T sub 2. Lo mismo podemos pensar que va a existir una temperatura de pared interna a la entrada y una temperatura de pared interna a la salida. Porque esta temperatura de T omega I tendría que ser una temperatura media, es decir, T omega I más T omega 0 sobre 2. Entonces, de esta manera tendría que ser hallada esta temperatura conociendo T omega I y T omega 0 o T omega 2. Bueno, aquí esto es T omega I 1 y esto es T omega I 2. Pero si un dato, generalmente nos dan un solo dato. Entonces, ¿qué significa esto? Que este T omega I es un valor medio, es decir, T omega I barra. El problema, sin embargo, no nos dice que es una temperatura de pared interna media. Simplemente la temperatura de pared interna es tanto. Entendemos que es una temperatura de pared interna media. Pero esta temperatura lamentablemente no se conoce. En los problemas no es un dato. Entonces, si no es dato esta temperatura de pared, ¿cómo resolvemos los problemas? Por ejemplo, en este caso, sin esta temperatura interna no podríamos hallar la temperatura de película. Y si no hallamos la temperatura de película, no podríamos hallar el Nusselt, etcétera, y de ahí el coeficiente H sub I. Entramos dentro de un cálculo iterativo, asumir T omega, hacer los cálculos correspondientes, pero llegar a una etapa
en la que debemos verificar si es correcta o no esa temperatura. Pero por el momento no vamos a hacer eso y hay una solución. Hay una solución para obviar esta temperatura. Y la solución se da por estas dos ecuaciones. Aquí decimos. Generalmente, omega i no es dato de problema y su valor debe hallarse por iteración. Las siguientes ecuaciones no requieren de esta temperatura, facilitándose de los. Aquí tenemos una expresión para calentamiento de fluidos y una para enfriamiento de fluidos, que varía solamente el exponente 0,4 para calentamiento en Prandtl, 3 para enfriamiento. Si comparamos con esta, aquí vemos el coeficiente es el mismo, 0,023. El Reynolds también tiene el mismo exponente, 0,8. Y el Prandtl, aquí tenemos 0,33. Se diferencia 0,4 y 0,3. Después no hay ninguna variación. Pero el hecho está que es de la temperatura de película. Como vemos, ninguno de los números adimensionales lleva subíndice F. Significa que las propiedades deben ser halladas a la temperatura media o temperatura global del fluido, es decir, temperatura más temperatura de salida sobre 2. Entonces, mediante esta expresión se hallan las propiedades K-ρ. Por eso es que estas ecuaciones son muy empleadas para encontrar el coeficiente interno. Realmente se requieren de las dos temperaturas, entrada-salida, y no de la temperatura de pared interna. Muy empleadas para el cálculo del coeficiente interno. En diseño de cambiadores de calor, en diseño de hornos, diseño de calderos, etcétera, etcétera. En todo equipo que requiera el cálculo del coeficiente interno, son muy estas llamadas ecuaciones de Dittus-Volter. En algunos libros, como ecuaciones de Dittus-Volter, tal vez otro autor, y van a ver que en algunos libros, si aquí es 0,4, tal vez 0,41, si aquí es 0,3, 0,31, 32, hay ligeras variaciones. Es que los autores, en sus investigaciones, seguramente han hallado que el mejor valor representativo y que mediante el cual se obtiene un dato es algo un poquito diferente, pero la forma básica es prácticamente la misma. Entonces, en algunos libros no va a de Dittus-Volter, tal vez con un nombre de otros autores, y ese otro autor o autores, en vez de 0,33, 0,34, ya es otra ecuación y ya tiene otro nombre. Bueno, eso sucede en la literatura técnica. Entonces, nosotros vamos a conocer como ecuaciones de Dittus-Volter. Y esas son las tres formas. Las más empleadas, estas dos. Y hay más casos. Esta información, por si acaso, es obtenida del Okomitojo, está ahí. Los que nos plantea el Okomitojo, dice, para los gases, cuando el número de Prandtl es prácticamente y alrededor de 1. Esta es la ecuación recomendada. Por ejemplo, el aire es un gas, entonces, pero hay que verificar cuál es el valor del número de Prandtl. Si es aproximadamente 1, entonces está esta expresión con toda la garantía. Para el caso de flujo isotermo, tenemos esta otra expresión. Sé que aquí tampoco lleva su índice F, por tanto, propiedades halladas a la temperatura media. Y aquí no vemos su índice F,
y las propiedades a la temperatura media. Flujo isótermo significa misma temperatura, o sea que su temperatura no cambia. Para fluidos muy viscosos, tienen un Reynolds menor a 8000, se emplea esta ecuación. En esta expresión, aquí tenemos la viscosidad mu sobre la viscosidad mu sub S. Ninguno de estos términos lleva el subíndice F, pero esta viscosidad lleva el subíndice S. Aquí es necesaria una aclaración. Entonces, la sub S debe ser obtenida a la temperatura de superficie. La temperatura de superficie hemos llamado T omega I. Entonces aquí tenemos un problema. Pero todos los otros términos no, sus propiedades no van a ser evaluadas a la temperatura que necesita de la temperatura T omega I, pero esta sí. Aquí esta relación es mu sub S es la viscosidad a la temperatura de superficie y mu a la temperatura global o media del. Entonces, en general, las propiedades que no llevan a subíndice F deben ser evaluadas a la temperatura media o global. Entonces, aquí hay una pequeña dificultad. Otros casos. Para líquidos de conductividad grande, como el caso de los metales fundidos, el coeficiente H es de esta expresión donde P sub E es el número de Becquerel. Diámetro por el interior de tubos, este va a ser el diámetro interno. G, flujo másico por unidad de sección. C, calor específico. K, a la temperatura media. Tenemos para flujo laminar. A esta ecuación se la llama ecuación general para flujo laminar. Para el flujo por el interior de tubos en régimen laminar. Tenemos el Newsel igual a 2 que multiplica a W. W velocidad másica, kilogramos por hora. Dos términos, las unidades. Las unidades, kilogramos por hora. L, la longitud del conducto, en metros. Mu sub S, temperatura de película. Aquí tenemos otra vez una dificultad. Complementamos mu, velocidad a la temperatura media o global. Media o global. Aquí es claro, a la temperatura de película. Es decir, tenemos que hallar la temperatura de como temperatura de pared interna más la temperatura media del fluido sobre 2. Y aquí estamos con la... No. Si no es dato de problema, asumir de omega i, hacer los cálculos y necesariamente verificar si el valor asumido es el correcto.
Sin embargo, estamos con las unidades. El Newsel es un número. Por tanto, esta expresión debe ser adimensional, lo mismo que esta expresión. Entonces, cuando manejemos datos, debemos tener mucho cuidado con las unidades. Veamos. W, kilogramos por hora. Kilogramos por hora. El calor específico, kilocalorías por kilogramo y grados centígrados. Sobre coeficiente K en kilocalorías por hora y grados centígrados. Y L en metros. Entonces, como observamos, las unidades van a salir adimensional. Y la relación de viscosidad sobre viscosidad va a ser adimensional. Entonces, hay que tener cuidado con estas unidades para adimensional. Entonces, el coeficiente H sub I para flujo laminar se encuentra esta expresión. Decía, hay casos especiales, en el caso del agua, la viscosidad no varía mucho con la temperatura. En el caso del agua, la relación de viscosidad a la temperatura media o global sobre la viscosidad a la temperatura de película es prácticamente de esa manera. Al ser esto 1, ya no tomamos en cuenta T omega I. El problema se resuelve de una manera fácil. Entonces llegamos a esta expresión. Cuando tenemos fluidos poco viscosos, cuando el gradiente es grande, el Newsel está dado mediante esta expresión, mu sub S, y hemos explicado W por el calor específico, que multiplica a 1 más 0,015, siendo Z este valor. Otra vez, bueno, no otra vez, sino aquí tenemos funcionales que son el Grashof y el Prandtl. Entonces, para fluidos poco viscosos, el Newsel es función Grashof también, ¿no? Y se calcula mediante esta expresión. Pero en la práctica, lo que más se utiliza esta expresión. Por eso el nombre de ecuación general. Entonces, trabajamos presión. Y en el caso de flujo turbulente, trabajamos con las ecuaciones de Dietz-Volter con propiedades a altura media o global. Entonces, esos son los casos de flujo por el interior de tubos únicos. Ahora vamos a las ecuaciones para resolver casos de fluidos en el exterior de tubos también únicos. Aquí tenemos, dentro de un conducto de mayor diámetro, tenemos otro conducto de menor dimensión. Entonces, ahora se trata del coeficiente de convección de la película que se forma en esta zona. Porque por esta zona circula un fluido ahora como fluido externo. Este es el fluido
externo. Por tanto, el coeficiente que tiene que ver con esta película externa es el coeficiente externo. Entonces, mediante las ecuaciones recomendadas, lo que vamos a obtener es este coeficiente. Fluido que circula por dentro de los tubos, y hemos visto los métodos o las ecuaciones nos permiten hallar el coeficiente interno, ahora externo. Bien, pero a este espacio entre este conducto, dimensiones mayores, y este otro conducto, se llama espacio anular. El fluido externo está circulando por el espacio. Esta es la película de convección externa, y de esta película lo que nos interesa es el coeficiente A. Entonces, para caracterizar el tipo de régimen, si es laminar o es turbulento, necesitamos, pero para hallar el Reynolds de este fluido externo, debemos modificar la expresión del Reynolds, velocidad por D sub E por ρ y mu, de diámetro equivalente, que dependiendo de la forma que adquiere este espacio, que se llama espacio anular, entonces la geometría juega un papel muy importante. Por ejemplo, aquí tenemos un conducto rectangular dentro del cual se encuentra una tubería. Podemos tener otras formas, como por ejemplo el conducto externo sea circular y el conducto interno también sea circular. La zona comprendida entre estos dos tubos, o un espacio circular externo e sección como esta. Entonces, las geometrías pueden variar muchísimo, pero siempre hay que tomar en cuenta que el fluido externo circula por este espacio al que se le llama anular, aunque la forma geométrica no es anular, porque, por ejemplo, en este caso, anular viene de anillo, ¿verdad? Entonces aquí es cierto que por la geometría no debería llamarse zona anular, sí se utiliza esa designación, y el espacio por donde circula el fluido externo se llama espacio anular. Entonces, necesitamos del diámetro aquí. Por ejemplo, para este caso, aquí está la zona anular. Puede circular un fluido de fricción anular y un fluido caliente por el interior del tubo. Entonces, esta es la zona de análisis, lo que estamos queriendo de coeficiente externo. Aquí estamos identificando los diámetros DI1, diámetro interno del tubo interior. Aquí hay dos tubos, el interior y el exterior. Diámetro exterior del tubo interior. DI2, diámetro interior del tubo exterior. Y DE2, diámetro también exterior. Entonces, se define el diámetro equivalente como 4 veces el radio hidráulico, R sub radio hidráulico. Y el radio hidráulico se calcula como la relación entre el área de flujo sobre el perímetro mojado. El área de flujo también se llama sección anular o simplemente ángulo. La mostrada es esta. Bueno, puedo replicar acá la figura. A ver si me sale el libro.
Entonces, en esta sección lo que me interesa es esta película. De esta película depende el coeficiente H. El coeficiente H externo. Por tanto, la zona anular es esta. Por esta zona circula el fluido externo. Entonces, a esta sección llamamos sección anular o simplemente ánulo, y la letra que estamos utilizando es A sub F, que se determina como una de las áreas, no se entiende, ¿no? Como área total menos el área que ocupa la sección de conducto de diámetro más pequeño. Sección transversal de tubo exterior, transversal de tubo interior, la diferencia nos va a dar el área anular o sección anular o ánulo a través de el fluido externo. Ahora, el perímetro mojado. Hay dos tipos de mojados. El perímetro mojado para transferencia de calor y para caída de presión en el ánulo. Para transferencia de calor, ¿cuál es el área o el perímetro mojado? Es este. A ver si lo voy a buscar o sobreponer. Es decir, ¿dónde se está formando la película? ¿Dónde se está formando la película? Vamos a coincidir. Aquí está el perímetro mojado. ¿Dónde se está formando la película de convección externa, forzada externa? Y para la caída de presión, ustedes han debido ver esto en mecánica de fluidos, este perímetro más este otro perímetro del tubo de mayor diámetro. Este decador es solo esto, porque es sobre este perímetro que se forma, repito, la película de convección forzada. Perímetro mojado. Para transferencia de calor, pi por diámetro externo 1, y perímetro mojado para caída de presión, como les decía, es la suma de ambos. Como nos interesa la parte de transferencia de calor, entonces, reemplazando valores, etcétera, encontramos el diámetro equivalente. Y este es el diámetro que se va a utilizar para hallar el Reynolds. El Reynolds lento, tenemos ecuaciones para esa situación. El Reynolds es laminar, tenemos otras expresiones para régimen laminar. Entonces, empezamos con el flujo turbulento. Entonces, se hallan a la temperatura de película. Bueno, en este caso tenemos varias expresiones. Para líquidos, aquí tenemos equivalentes, y para gases. Observamos que para la expresión para líquidos estamos lleva subíndice F, ¿verdad? Entonces, las propiedades a la temperatura, en este caso, temperatura de pared externa más la temperatura media del fluido externo.
tenemos aquí una figura, sí. Como se refiere a la película externa, la temperatura de pared es T omega. Por tanto, si tenemos que encontrar la temperatura de película, esta será temperatura T omega 0 más la temperatura del fluido, pero el fluido externo, en este caso, cambia T sub 0,1 y a la salida tenemos T sub 0,2, por tanto, temperatura media sobre 2, siendo la temperatura media T sub 0,1, T sub 0,1 más T sub 0,2 sobre 2. Entonces, de esta manera hallamos la temperatura de película para propiedades. Aquí vemos que los tres números adimensionales que intervienen llevan el sur. Se puede utilizar esta expresión o esta, son equivalentes para líquidos. En el caso de gases, el aire está comprendido en este grupo. Aquí tenemos tres ecuaciones equivalentes, pero no llevan su índice F, ¿verdad? El Nusselt ni el Reynolds llevan su índice F. Entonces, ¿qué significa? Las propiedades a la temperatura media, no a la temperatura de película. Estas sí a la temperatura de película porque llevan su índice F, pero estas no llevan, por tanto, propiedades a la temperatura media. Y aquí hay una ecuación que es específica para el espacio anular de dos tubos concéntricos, o sea, en este caso, este. Hay un tipo de cambiador de calor que tiene esta forma. Es un tubo de mayor diámetro y dentro de él hay otro de menor diámetro. Entonces, es un tipo de cambiador de calor, que lo vamos a ver en el capítulo correspondiente. Entonces, para ese caso, la ecuación se llama ecuación de Davis. Aquí tenemos la expresión HCC. Este término es Reynolds. Reynolds por el espacio anular. Por tanto, estamos aclarando, es el Reynolds. Por el espacio anular, Reynolds a la menos. Este otro término es el número de Prandtl. Aquí no vemos el subíndice F, por tanto, a la temperatura media. Lo mismo acá, a la menos 2/3. Pero aquí tenemos un problema con esta viscosidad a la temperatura de película que requiere de la en este caso externa, T omega 0. Pero si fuese agua, esto se vuelve 1. Aunque no es 1. Entonces hay que entrar dentro de un cálculo iterativo, asumiendo, si es que no se tiene como dato la temperatura de pared, en este caso externa. Esa es la relación de diámetros, externo e interno en la zona anular. Entonces, para ese caso específico de dos tubos concéntricos, se utiliza esta expresión para hallar el coeficiente externo.
H sub 0. Condiciones turbulentas. Condiciones laminares. También tenemos varias ecuaciones recomendadas. Para el caso de líquidos, si Reynolds está entre 0,1 y 200. Esta es la ecuación, que también requiere de la temperatura de película, como ven. Aquí hay que hacer también la aclaración. Si estos son, si requieren de la temperatura de película, ¿dónde estamos? El Nusselt también requerirá, es decir, el coeficiente K, también a la temperatura de película. Para líquidos, con Reynolds mayor a 200, gases, para el Reynolds, esta es la expresión recomendada, requiere de la temperatura de película. En caso de aire y otros gases diatómicos, la expresión es más resumida en condiciones laminares. Nusselt igual a 0,24 por el Reynolds no lleva el subíndice F, por tanto, temperatura media. Entonces, estas son las ecuaciones recomendadas para tubos únicos. Que circulan por el interior de los tubos, o en este caso del tubo único, o el caso del flujo externo que circula bien sobre un tubo único. Y ahora tenemos el caso de flujo transversal sobre un haz, conjunto de tubos. Bueno, en la parte teórica nos quedaremos que no vale la pena continuar en la parte teórica. Vamos a resolver problemas para que quede clara la forma de utilizar estas ecuaciones, cumplir con las recomendaciones, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hasta acá vamos a avanzar en la parte teórica y vamos a entrar a problemas el día miércoles. Entonces, esto lo vamos a dejar para más adelante. Bueno, chicos, entonces quedaremos acá. Y nos encontramos con ustedes el día miércoles. Una consulta sobre el examen. Dijo que se podía retrasar 15 minutos, pero en mi caso, o sea, vivo un poco lejos y no sé. Quería preguntar, ¿la biblioteca está abierta un poco antes? Ni idea. De verdad, como no llegamos ya solo para algunos casos de urgencia, no estoy enterado. Pero en estos días podrías prever eso. Y en el caso de que no, esos 15 minutos que dice que no se podría, o sea, usted dijo que